Si has estado prestando atención a la política europea, notarás que cada elección, básicamente en todos los países, gira en torno a una sola cosa: la inmigración. Europa será sobrepasada por la migración. La migración vuelve a ser un tema político crucial. Es el tema más importante que enfrenta Europa. A veces, los debates electorales se centran solo en esto, ignorando lo demás. Esto ha causado que partidos populistas de derecha ganen elecciones en muchos lugares, siempre por la misma postura. Para controlar los aumentos, detendremos la inmigración. En Italia, eligieron a Giorgia Meloni y su partido, los Hermanos de Italia, como gobierno. En los Países Bajos, el Partido por la Libertad, PVV, fundado por Geert Wilders, ganó 77 de 150 escaños en el Parlamento, más del doble que en la última elección. Es el partido más grande de los Países Bajos. En Suecia, los demócratas de Suecia fueron segundos, pero ahora gobierna una coalición de centroderecha en Austria. El Partido de la Libertad fue fundado en 1949 por exfuncionarios nazis y oficiales de las SS, tras recuperar su derecho al voto. Entonces se llamaba Federación de la Independencia y representaba a exmiembros del partido nazi. Actualmente, en el momento de este video, tiene un porcentaje de apoyo en las encuestas, cómodamente por encima de cualquier otro partido, y se espera que gane el control del gobierno. En las siguientes elecciones en Finlandia, vimos que el partido de extrema derecha Finn quedó en segundo lugar en sus elecciones. Es similar en la mayoría de países de la Unión Europea, aunque no gobiernen. Vox creció rápidamente en España. En Portugal, el partido de extrema derecha Chega cuadruplicó su representación parlamentaria, pasando de 2 escaños a 50. Y en Francia, aunque Macron pudo frenar a Le Pen y su Partido Nacional en las elecciones presidenciales de 2022, es casi seguro que esto no será así en la próxima. Y es lo mismo en Alemania, con el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, o AfD, que tiene una intención de voto del 20% a nivel nacional, solo detrás de la alianza política conservadora CDU-CSU, que tiene un 30%. Alemania probablemente se inclinará hacia la derecha en las próximas elecciones. Incluso Dinamarca, gobernada por el centroizquierda, mantiene una política migratoria de derecha. El Brexit fue principalmente para recuperar el control migratorio de la Unión Europea, como mostró el auge del Partido de la Independencia del Reino Unido por este tema. Podría hablar de esto para cada país de la Unión Europea, pero ¿sabes qué es lo más loco? Muchos de estos partidos, como el AfD o el PVV, durante años fueron vistos como organizaciones de extrema derecha que estaban en los márgenes de la sociedad. Nadie quería asociarse con ellos y rara vez lograban escaños en el Parlamento. Pero ahora todo eso ha cambiado, y es principalmente por la inmigración masiva, la crisis de refugiados, como quieras llamarlo, combinada con la presión sobre los servicios públicos y la escasez de vivienda. Si queremos señalar cuándo este problema realmente empeoró, yo diría que fue desde el inicio de la Primavera Árabe, un levantamiento político colectivo en el mundo árabe, que incluyó a varias naciones en la región MENA, es decir, Medio Oriente y Norte de África. En los primeros años de 2010, protestas antigubernamentales se extendieron por el Magreb, en especial problemas como corrupción, pobreza, violencia separatista y violaciones de derechos humanos por autoritarios y monarcas. Además, este movimiento regional de ciudadanos buscaba democracia, derechos civiles y reformas sociales. Las facciones progubernamentales y los militares respondieron con violencia, provocando conflictos de alto perfil. La pobreza lleva a la violencia y la opresión a la radicalización. Hubo guerras civiles en Yemen, Libia, Siria e Irak, además de insurgencias en Egipto, y la aparición de grupos terroristas en Irak. Una década tras la invasión estadounidense, el extremismo político y la violencia se agravaron por la intervención extranjera. La inestabilidad en Irak hizo que estos grupos ganaran atractivo. Para muchos locales afectados por los ataques estadounidenses, esto llevó a que Estados Unidos y sus aliados intervinieran de nuevo, ahora para erradicarlos. Estas intervenciones han impulsado la violencia regional en la Primavera Árabe. Los vacíos de poder permitieron que potencias extranjeras buscaran influencia en el nuevo escenario político del norte de África y Medio Oriente. En la Guerra Civil Siria de 2015, esto pasó entre Rusia y Estados Unidos. Los estados del Golfo y la OTAN respaldaron a los rebeldes contra Assad, mientras Rusia e Irán apoyaron a las fuerzas pro-Assad para frenar a Occidente. Influencias extranjeras provocaron un conflicto proxy que aún afecta al Levante. Algo similar pasó en Libia con Gaddafi. En Siria y Libia, Estados Unidos dijo apoyar la democracia y proteger ciudadanos,
Pero sus acciones mostraron lo contrario. Solo en Siria, aproximadamente 6 millones de personas se vieron obligadas a huir de su país debido a la guerra. Se dice que casi 3 millones de personas dejaron su hogar en toda la región MENA solo en 2011. En este periodo, la Unión Europea reportó un alza en las solicitudes de asilo de tunecinos y un aumento del 76% de libios. Esto es solo la superficie del problema de inmigración en Europa. La realidad va mucho más allá. ¿Por qué la región MENA era así y permitió este estallido? Debemos analizar las causas de fondo que persisten sin solución visible. Si Europa quiere reducir la inmigración, debe entender que incluso las mejores políticas fronterizas fallarán. Si no abordas los problemas centrales que siguen trayendo a más y más personas de manera exponencial cada año, entonces, ¿cuál es exactamente el problema? Bueno, primero me gustaría decir que esto no es una gran teoría de conspiración. No es un plan malvado orquestado para destruir Europa, sino más bien la combinación de muchos problemas. Para entender estas causas y por qué es casi imposible resolverlas, primero hay que analizarlas y luego ver cómo se relacionan. Antes de eso, es importante entender el motivo de los eventos de inmigración. Protestas, peleas callejeras y ataques incendiarios. ¿Qué significa esto para los miles de refugiados atrapados en un purgatorio personal? En términos simples, se trata de crear una vida mejor para ti y tu familia, porque tu país está en una crisis de pobreza o en algún tipo de guerra civil. A veces ambas cosas. Si lo piensas, ¿por qué alguien emigraría de Siria a Alemania si no fuera necesario? Es un viaje largo, peligroso y lejos de casa. Deberán aprender un idioma distinto. Probablemente dejar a su familia e ir a un lugar con cultura y religión nuevas. Aunque quizás sean menospreciados por no considerarlos verdaderos alemanes, digo, si Damasco fuera tan buena como Berlín, no se irían. Esto plantea la pregunta, ¿por qué Damasco no es tan buena como Berlín, París, Londres o Atenas? Donde recientemente ha crecido la extrema derecha, muchas olas de inmigración y la crisis de refugiados se originaron tras la primavera árabe de principios de 2010. Para entender todo, debemos iniciar desde el colonialismo. Quizás es algo de lo que mucha gente está cansada de escuchar una y otra vez, pero es un factor muy real que ha tenido consecuencias duraderas. Casi toda África fue colonizada por las potencias europeas del Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica y Portugal. Decenas de millones de africanos murieron directa o indirectamente por esto. Pero más allá de eso, se robaron recursos por un valor de billones de dólares y se explotaron miles de millones de horas de trabajo, y nunca tuvieron la oportunidad de desarrollarse o generar su propia riqueza. Por eso, obviamente no pudieron industrializarse porque, ¿cómo podrían hacerlo? Se prohibió el comercio entre africanos, obligándolos a exportar todos los cultivos y minerales, generando dependencia de productos europeos y economías basadas en cultivos comerciales. Durante siglos, África fue simplemente saqueada, y antes de eso, hubo colonizaciones árabes similares, así que nunca tuvieron realmente la oportunidad de forjar su propio camino. Claro, el Medio Oriente también fue colonizado. Si hablamos de inmigración y la crisis de refugiados en Europa, debemos analizar ambas regiones y por qué no se resuelven. Muchas de las mismas cosas que les sucedieron a ellos también pasaron en África. Pero además, los países fueron divididos de una manera que ha causado consecuencias interminables, como la situación de Palestina-Israel o los acuerdos Sykes-Picot entre el Reino Unido y Francia después de la Primera Guerra Mundial. En cómo dividir el Imperio Otomano, donde vimos la creación del Estado de Irak. Esto tuvo consecuencias duraderas para los kurdos en Mesopotamia, que quedaron sin patria y enfrentan tensiones étnicas hasta hoy. El grupo militante de 4 letras, cuyo nombre no puedo decir en YouTube, declaró que uno de sus objetivos era revertir los efectos del acuerdo. Por ejemplo, se piensa que estas creaciones a veces violentas de protectorados formaban parte de una estrategia más amplia para asegurar la tensión en Medio Oriente. Era necesaria la intervención de las potencias coloniales occidentales. Es difícil dimensionar lo ocurrido. Parecen solo cifras, pero fue enorme. Se trata de una pausa de siglos e incluso de retroceso, no solo de estancamiento. La colonización terminó hace décadas. La mayoría de los países se independizó en los años 70, hace unos 50 años. Así que ahora, la pregunta que siempre se hace es, si la colonización terminó hace décadas, ¿por qué África sigue tan arruinada? Ese es el punto. La colonización no terminó hace décadas, solo evolucionó a lo que hoy llamamos neocolonialismo. Déjame explicar. Miles de personas en la región del delta del Níger, en Nigeria, están demandando a la gigante petrolera Shell por los supuestos daños a sus comunidades. Mientras que antes veíamos a países reales estableciendo control sobre territorios extranjeros y explotándolos, ahora vemos que no lo hacen los países en sí, sino las corporaciones más grandes dentro de ellos. Por ejemplo,
Observa la relación entre Shell, multinacional británica de petróleo y gas, y Nigeria, uno de los países con más recursos naturales en África, si no es que el más rico. En 1956, Shell halló petróleo en el delta del Níger y prometió al gobierno nigeriano desarrollo, empleos e inversiones extranjeras si autorizaban la construcción de infraestructura petrolera. Parecía un trato justo, pues Nigeria era pobre y colonia, y casi confirmado. Obtendría su independencia del Reino Unido en 1954. Así que, naturalmente, dieron la bienvenida a las inversiones porque significaba más empleos, más infraestructura, más impuestos, y por lo tanto, más prosperidad. El problema era que, aunque la infraestructura estaba en Nigeria, Shell la poseía y operaba. Esto significaba que, en años posteriores, Nigeria dependía de Shell para mantener en funcionamiento alrededor de 1.000 pozos petroleros nigerianos. Con el 95% de las exportaciones de Nigeria siendo petróleo, lo que equivale al 40% de su economía, controlaban casi la mitad del flujo de efectivo del país. Nigeria hizo este trato por sí misma, pero era un problema del que nunca podían liberarse. Mira, si Nigeria intentaba renegociar el trato o nacionalizar sus recursos, entonces Shell simplemente podía detener las extracciones y diezmar su economía. Shell tiene vínculos con familias reales, holandesas y grandes bancos, por lo que podía influir para retirar inversiones si se intentaba algo. Shell controla también la red de distribución del petróleo, así que incluso si, por algún milagro, Nigeria lograra tomar el control del proceso de extracción, todavía necesitarían a Shell para exportarlo fuera del país. Luego está el aspecto del soborno que entra en juego. En el 11, Shell y la petrolera italiana Eni aseguraron el OPL 245, un valioso campo frente a Nigeria, por solo $1.300 millones. Se acusó que $1.100 millones se usaron en sobornos a funcionarios, lo que generó una batalla legal de más de una década. Correos muestran que ejecutivos de Shell sabían el destino de su dinero, pero tribunales europeos igual los absolvieron, lo cual era predecible. A menudo, estas empresas controlan los tribunales, como en el caso de Chevron contra Ecuador, aunque esa es otra historia. Nigeria perdió $6.000 millones en este acuerdo petrolero, mientras Shell obtuvo ganancias récord para los nigerianos. En lugar de poder aprovechar esta riqueza, en cambio fueron golpeados con un flujo interminable de derrames de petróleo, comenzando desde 10. Shell ha causado más de 3.000 derrames y al menos 30 millones de litros vertidos en Nigeria. Estos derrames de petróleo, por supuesto, contaminan el suministro de agua del país y matan las economías que se basaban en la agricultura y la pesca, lo que, por supuesto, termina destruyendo la vida de las personas al final. Si quieres protestar, qué mal. Shell usa propaganda como: el 80% de los derrames fue por vandalismo, robo o sabotaje. No admiten su culpa y hacen greenwashing para aparentar mejoras en el país. Sin embargo, un hombre casi perjudica a Shell. Ken Saro-Wiwa, presidente del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogorne, solo hizo protestas pacíficas. Después de algunos años, Shell se cansó de la atención hacia él, y en vez de manejarlo directamente, presuntamente sobornó al ejército nigeriano para que se encargara. Él y 8 activistas de su movimiento fueron arrestados por asesinar a 4 jefes Ogorne el día que se les negó la entrada a Ogaliland. Esto no significó nada. Todos fueron condenados y ahorcados. Varios testigos en este caso admitieron después haber sido sobornados por el gobierno nigeriano para respaldar las acusaciones penales. Al menos 2 afirmaron que Saro-Wiwa participó en los asesinatos de los Ogorne. Los ancianos luego dijeron que los sobornaron con dinero y trabajo. Con Shell, todos sabían que mintieron ante su abogado, pero al final solo aceptaron $500,000. Todo esto es reciente también. No es un problema que ocurrió hace décadas. Todavía sigue sucediendo hoy en día. A finales de 2023, inició en Suecia el mayor juicio de su historia contra Ian London, presidente de London Oil, y el exdirector Alex Schneider, por su participación en el apoyo al gobierno sudanés del exdictador Omar al-Bashir, y luego usar a su ejército como seguridad en uno de los campos de exploración de London Oil, lo que posteriormente llevó a bombardeos aéreos, el asesinato de 12.000 civiles y la destrucción de aldeas, desplazando a más de 160.000 personas, todo para proteger a London Oil. Sorprendentemente, o debería decir que no es sorprendente, esta es la primera vez en la historia que la directiva de una empresa multinacional es llevada a juicio en un país europeo. Responden a los cargos de complicidad en crímenes de guerra en sus actividades empresariales, aunque no son los únicos. Participaron el grupo multinacional OMV de Austria y Petronas de Malasia en el consorcio. Esto no solo es de antiguas potencias coloniales.
China impulsa la franja y la ruta, y Rusia interviene militar y políticamente. En algunos países, el grupo Wagner podría empeorar la situación. Si has oído de empresas tecnológicas explotando minas de cobalto en la República Democrática del Congo, es igual. Luego está Ghana, uno de los principales exportadores de oro mundiales. Según un estudio del Banco de Ghana, solo tienen el 0.7%, mientras que el 98.3% pertenece a corporaciones multinacionales. De los 0.2 mil millones de dólares en oro producidos entre 1990 y 2002, el país solo obtuvo 87.3 millones en impuestos corporativos y regalías. Otra cosa son los impuestos. Las multinacionales usan su riqueza para ocultar dinero o cambiar leyes fiscales y protegerlo, ya que controlan países. Esto le cuesta a las naciones en desarrollo entre 20 y 40 mil millones de dólares cada año. El sur global ha perdido 152 billones de dólares desde 1960 por intercambio desigual, cuando terminó el colonialismo. No es solo una empresa en un país o continente tras un recurso. Son docenas de multinacionales buscando recursos en cada país del tercer mundo. Ahora, en este punto, quizá estés pensando en la solución simple de simplemente decirles que no a estas corporaciones. Si África no tuviera líderes corruptos, no aceptarían sobornos. Muchos líderes africanos son muy corruptos y frenan el progreso de su país. Pero el único problema es que realmente no tienen opción. En la mayoría de los casos, cualquier buen líder que realmente quiera arreglar su país será asesinado o derrocado de inmediato, antes de que arriesguen tratos lucrativos de estas corporaciones. Irán es un claro ejemplo. Hoy es uno de los principales enemigos de Occidente y libra guerras por poder contra ellos. Aunque no debió ser así. Irán no era colonia ni protectorado, pero estaba muy controlado por potencias extranjeras. Desde las concesiones de los Shah Qajar hasta el acuerdo petrolero de 1933 entre Reza Shah y la Compañía Anglo-Iraní de Petróleo, AIOC, prometieron mejores salarios, más ascensos y construir escuelas, hospitales, carreteras y un sistema telefónico a cambio de la mayoría de las acciones del petróleo. Esto nunca ocurrió y el público iraní se molestó con la compañía, queriendo nacionalizarla y obtener más que solo el 0.5% de las ganancias. Así que cuando el democráticamente elegido Mohammad Mossadegh fue elegido como primer ministro, eso fue lo que se propuso hacer. Era un buen líder, se introdujo la compensación por desempleo, se ordenó a los dueños de fábricas pagar beneficios a los trabajadores enfermos y lesionados, y los campesinos fueron liberados del trabajo forzado en las propiedades de sus terratenientes. Intentar liberar a su país de una multinacional fue su perdición. Al nacionalizar la AIOC, el gobierno británico anunció un bloqueo y embargo de facto en el Golfo Pérsico. Además, el gobierno británico promovió un boicot global al petróleo iraní y amenazó con acciones legales a quienes compraran petróleo de sus refinerías. Logró que sus empresas petroleras hermanas no intervinieran donde la AIOC boicoteaba a Irán. Como resultado, la industria petrolera iraní quedó casi paralizada. La producción de petróleo bajó casi 6% de 664.000 barriles en 1950 a 27.000 en 1952. Esto redujo los ingresos petroleros de Irán a casi nada, poniendo una gran presión sobre la implementación de las reformas internas prometidas por Mossadegh. Este es exactamente el mismo escenario al que me refería cuando hablaba sobre lo que pasaría si Nigeria intentara liberarse del control de Shell. Los iraníes se empobrecían y sufrían, lo que permitió a británicos y estadounidenses impulsar un golpe en 1953 y derrocarlo. Un año después, el petróleo volvió a salir de Irán. No les pertenecía. Era de un consorcio de AIOC, ahora llamado British Petroleum. Empresas multinacionales de EU y Europa acordaron repartir ganancias 50-50 con Irán, pero no a abrir sus libros a los auditores iraníes, ni a permitir que iraníes formaran parte de su junta directiva, lo que les permitió desviar y ocultar ganancias con facilidad, controlando efectivamente la parte de las ganancias que le correspondía a Irán. Irán tuvo por un tiempo un gobierno representando a su pueblo, y, como concluyó el exsecretario de Estado estadounidense, Dean Akerson, los británicos fueron destructivos y estaban decididos a aplicar una política de gobernar o arruinar en Irán. Podría dar más ejemplos, pero ya entiendes. No importa si África o Medio Oriente tienen buenos líderes, serán eliminados si se oponen a sus expotencias coloniales. Esto ocurrió con Patrice Lumumba en la República Democrática del Congo por Bélgica y la CIA, y con Kwame Nkrumah de Ghana por la CIA, un hombre nombrado Hombre Africano del Milenio, y según documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien más socavaba los intereses estadounidenses en África. No puedes hacer el bien para África y Estados Unidos a la vez. También estuvo Amílcar Cabral de Guinea-Bissau, asesinado por alguien vinculado a agentes portugueses. Thomas Sankara de Burkina Faso
es quizá el ejemplo más famoso. Aunque su caso sigue siendo misterioso respecto a la posible participación francesa, sabemos que esto ocurrió en los 3 años de su gobierno. Aunque Burkina Faso era un país aislado y con pocos recursos y tierras agrícolas, logró ser autosuficiente. A pesar de generar el doble de recursos y alimentos necesarios, y casi sin corrupción, también rechazó préstamos de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Finalmente fue asesinado en un golpe de Estado, y el hombre que tomó el poder, Blaise Compaoré, tenía creencias pro-Francia. Revirtió las nacionalizaciones, anuló casi todas las políticas de Sankara y regresó al FMI y al Banco Mundial. Saca tus propias conclusiones. Esto no quiere decir que todas las empresas o gobiernos de Europa sean los únicos que hacen esto. En realidad, es más una cuestión de Occidente contra el resto. Pero las empresas multinacionales europeas hacen esto muy seguido. Como Europa es el continente estable más cercano, es lógico que huyan allá. El colonialismo sigue vigente, solo ha cambiado. Ahora, en este punto, quizá estés pensando, ¿pero qué hay de todos los miles de millones en ayuda que donamos a África? Bueno, amigos, la ayuda en realidad no está haciendo nada. En 2012, el último año con datos registrados, los países en desarrollo recibieron un total de $1.300 millones, incluyendo toda la ayuda, inversión e ingresos del extranjero. Ese año, $3.3 billones salieron de esos países. No tengo datos después de 2012, pero supongo que la situación es similar o peor. A medida que la desigualdad global ha aumentado, incluso se podría argumentar que la ayuda también está perjudicando a África. Déjame explicar. Imagina que eres agricultor en África. Produces comida suficiente para tu familia y quieres vender el resto. Pero no puedes porque los trabajadores de ayuda regalan comida gratis. Simplemente destruye inadvertidamente los negocios locales. Así que no hay una economía real de la cual hablar. No me malinterpretes, no toda la ayuda es mala, pero mucha de ella, desafortunadamente, lo es ahora. Desafortunadamente, todavía hay muchas más razones por las que Europa está lidiando con esta crisis migratoria. Veremos cómo esto empeorará, llegando incluso a haber 100 veces más refugiados en los próximos años. Otro problema de estas multinacionales es su descuido, como Shell en Nigeria. Por esto, estas empresas aumentan las emisiones de CO2 y el cambio climático, volviendo muchos países casi inhabitables. Eso provoca que los ciudadanos huyan y se conviertan en refugiados climáticos. En los próximos 30 años, 143 millones podrían desplazarse por el aumento del nivel del mar, sequía y otras catástrofes climáticas. Según el informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, de 2022, la mayoría de los refugiados climáticos se mudan dentro de su país. Pero esto no bastará a largo plazo, y dado que la mayoría de sus países vecinos son víctimas de problemas similares, eventualmente el norte global será el lugar al que acudir. Hasta ahora, de todo lo que hemos hablado, solo hemos abordado el lado de la explotación extranjera en el problema de los refugiados. Lo que está sucediendo dentro de cada país europeo es la otra parte. Déjame explicarte. Independientemente de lo que quieras creer o por quién votes, nada cambiará realmente la realidad. Europa y Occidente necesitan muchos trabajadores extranjeros para empleos mal pagados que los nativos rechazan. En Reino Unido, tras el Brexit y con conservadores, aumentó la inmigración. En Italia, Meloni mantiene una postura dura. Aumentó las cuotas de visas de trabajo para no europeos, a 152.000 de 2023 a 2025, aumento de casi 150% respecto a los 3 años previos. En 2023, los 136.000 otorgados fue la cifra más alta desde 2008 en Alemania. Necesitan 100.000 trabajadores al año para compensar su fuerza laboral envejecida, sin importar lo que diga la AfD. Esto está relacionado con la crisis de fertilidad en Europa, donde todos los países enfrentan la baja natalidad. Sin un final claro, la escasez de trabajadores será cada vez más real. La otra cara de esto es la realidad de que para muchas empresas ricas en Europa, y de nuevo, realmente me refiero a Occidente en general, quieren mucha inmigración para pagar salarios bajos y explotar a trabajadores, aumentando sus ganancias. Así, no les preocupa el cambio demográfico. Más inmigración les da más personas para explotar y agotan a las que ya usan. Lamentablemente, muchos piensan así. Pero aunque podemos culpar a países extranjeros y empresas por este problema, también existe la realidad innegable de la geografía en juego aquí, especialmente en el Sahel. Si observamos el Sahel y el Sahara en general, el clima desértico significa una falta constante de lluvias y sequías. Níger es el país más grande de África Occidental y uno de los más pobres del mundo, en gran parte porque el 80% de su territorio está en el Sahara. La mayoría depende de la autosuficiencia y la agricultura, lo que provoca desnutrición crónica y escasez de alimentos. Solo el 6% del país tiene agua potable limpia.
Esta combinación de inseguridad alimentaria, inseguridad hídrica y las perspectivas reducidas de crecimiento económico, causadas por desastres climáticos, terminan aumentando las tasas de pobreza. Es algo que realmente afecta a gran parte del sur global, donde la gente vive en climas mucho más cálidos, ya sea en algún lugar de la India o Qatar. La proyección para el año 50 muestra que la región MENA tendrá un riesgo muy alto por la demanda y disponibilidad de agua. Ejemplo: Siria antes de la primavera árabe. La desertificación entre 2006 y 2010 arruinó cosechas. Esto dejó a 800.000 agricultores sin ingresos. Murió casi el 90% del ganado nacional. Los precios de los alimentos subieron por la escasez y más de 1.5 millones migraron del campo a las ciudades por trabajo. Quienes permanecieron en tierras estériles fueron fácilmente reclutados por grupos violentos. El régimen opresivo sirio fue el principal responsable del inicio de la primavera árabe. Existe un efecto dominó que conecta estos factores con el desplazamiento masivo y la crisis migratoria en Europa. Como mencioné, cuando la situación climática empeora por culpa de las corporaciones, las áreas que brindan acceso al agua y riego ya son insuficientes y ahora son menos eficientes. Esto puede llevar a regiones en crisis alimentaria o hídrica al desastre total. Esto no quiere decir que las corporaciones establecidas en estos países sean inherentemente depredadoras, pero su avaricia ciertamente no ayuda. Y todo esto no significa que la culpa recaiga totalmente en Occidente. Quiero decir, mucho de eso sí es culpa de Occidente, si somos brutalmente honestos. Pero es imposible absolver por completo a estos países más duros de cualquier responsabilidad. Siguen dominados por tensiones tribales y étnicas propias, lo que fomenta violencia y corrupción. Muchas violaciones a los derechos humanos no están relacionadas con Occidente. Como mencioné, no podemos eximir a China y Rusia de culpa, ya que ahora toman un papel más importante. Si has llegado hasta este punto del video, quizá te estés preguntando cuál es la verdadera solución a esto, o si tengo alguna opinión al respecto, y desafortunadamente, no la tengo. Cuando un país colapsa, es difícil repararlo. Que Hungría y otros países de Europa del Este cooperen con la Unión Europea y reciban más refugiados no cambiará nada. Tal vez eso ayude a otros países, pero solo es un parche para las causas de fondo. Hasta que eso se resuelva, nada cambiará, pero nunca se solucionará. Como mencioné, no importa por quién votes. Mientras las corporaciones dominen los países, su influencia seguirá siendo enorme, aunque menor en Europa que en Estados Unidos. También está la realidad de por qué la vida es tan buena en Occidente. Para empezar, si nos metemos un poco en la teoría económica, ¿puede existir un país del primer mundo sin un tercer mundo del cual explotar? Claro, un país como Dinamarca no está explotando al mundo a la escala que lo hace Estados Unidos. O incluso puede que no lo haga en absoluto, pero se beneficia de ello de todas formas. El problema es que si Occidente realmente, y me refiero a realmente, dejara al tercer mundo en paz para desarrollarse, o, en su línea de tiempo, nunca hubiera hecho lo que hizo, entonces su calidad de vida sería significativamente más baja. Habría muchos menos inmigrantes o refugiados, eso seguro, sí, pero todo sería mucho más caro, ya que los países podrían establecer precios justos sin temor a ser derrocados. La vida no sería tan próspera como ahora. ¿Valdría la pena? ¿Tú qué opinas? No defiendo una revolución comunista, no me malinterpretes. La distribución muy desigual de recursos, sobre todo lejos de regiones ricas, es un factor clave. Será interesante ver cómo reacciona Europa, mientras el continente se vuelve más de derecha y llegan más refugiados climáticos. Me da mucha curiosidad el resultado final. Esto no es un ataque contra Europa, sino un tema sobre el que debemos ser honestos para resolverlo, en vez de gastar miles de millones sin resultados. ¿Falta algo? Díganme en los comentarios. Gracias por ver.